Audiencias en la hora de la verdad, al oído. Interesa mucho que le contemos al oído, queridos compañeros de la hora de la verdad, quiénes son los negociadores con el ELN en Cuba, a quienes les confió Petro nada menos que la tarea de hacer la paz con hoy la organización guerrillera más antigua después de las FARC, aunque las FARC ahí siguen vivas y coleando, como dice el adagio popular. Pero el ELN viene de muy antiguo, se dedicó primero a volar el oleoducto Caño Limón Coveñas, se dedicó al secuestro y a la muerte de personas muy eminentes, inclusive de sacerdotes de la Iglesia Católica, y entonces ahora está dedicado al narcotráfico. ¿Quiénes van a negociar con ellos? De Los Maxim, encargados la lista de hacer este diálogo exploratorio, que siempre se inventan esos términos, ¿no? El diálogo exploratorio. Para ver si sí o no, pero obviamente todos sabemos que sí, pero adornan la perla y dicen, no, vamos al diálogo exploratorio. ¿Quiénes son los encargados? Danilo Rueda, recuerde usted, el ahora comisionado de paz, Álvaro Leiva, canciller de la República, y representante de las FARC. Espérese un momentico, vamos por partes. Álvaro Leiva, el canciller, va a ser comisionado de paz, va a ser miembro de este grupo negociador. Es miembro del equipo de exploraciones o de exploración de diálogo, doctor Fernando, que es el que acaba de nombrar Gustavo Petro y que ya envió obviamente a Cuba para que se reúna, entre otros, con el terrorista García del ELN. Y el último que me queda de esto, porque es una triada, es Iván Cepeda, el senador el senador de izquierdas, que asiste también, pues, de hecho estos repiten casi todos. Ya habían estado con el proceso de las FARC, entonces ahí van para Cuba. Vamos a ver qué razones traen, cuáles son las ideas que tiene el ELN para sentarse a negociar. Recordemos que lo que ha dicho Petro, doctor Fernando, respecto al ELN, es que se debe partir del punto de donde quedaron las conversaciones con Juan Manuel Santos. Nada menos que eso. Imagínese usted cuáles van a ser las conclusiones y cuál va a ser la verdad que salga de ahí para otra comisión del padre de Ru, por ejemplo. Entonces, para otra comisión de la verdad. Para otra comisión de la verdad. Lo que salga de las conversaciones con el ELN, quienes volaron los oleoductos no fueron los del ELN, sino los miembros del ejército, por ejemplo, digamos. El ejército fue el que acosó a los campesinos de Arauca que se tuvieron que defender poniéndole bombas al oleoducto o mirando cómo el ejército lo hacía. Entonces eso está por verse. El ELN desde luego no ha secuestrado a nadie, no ha matado a nadie y todo tiene que restablecerse con decisiones como la que ya se tomó y ya firmó el fiscal Barbosa, la suspensión de órdenes de captura de negociadores de ELN, de órdenes de captura y de procesos de extradición. Hay que decir la cosa completa, ¿no? Claro. El fiscal Barbosa tiene que haber suspendido esas órdenes para que los del ELN estén a sus anchas y tranquilos negociando en Cuba. Hágame el favor, el ELN negociando con las FARC, negociando con Álvaro Leiva y negociando con el señor Rueda y negociando con quién más, quién es el tercero, Cepeda. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que va a salir de ese equipo negociador? La representación que tiene el gobierno nacional. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Si es que no le cogen la pista a alias Timochenko, doctor Fernando, que se ofreció como mediador entre el gobierno y el ELN para poder activar los diálogos de paz con esa narcoguerrilla en Cuba. Es que quizá anda muy desocupado el director de Comunes y necesita entonces darse un paseíto por Cuba. Una razón muy válida y es la de sentarse en la mesa a dialogar. Bueno, él envió una carta. El canciller Leiva también está muy desocupado y entonces tiene tiempo para irse a Cuba a manejar las relaciones o los procesos exploratorios con el ELN. ¿Cómo le parece?
la dificultad que tendrá Álvaro Leiva para ponerse de acuerdo con los miembros del ELN. Esto es grosero. Hágame el favor. Y Vea usted lo que escribe este señor en una carta que le envía al gobierno de Petro. Abro comillas. Como la carta que le manda a quién, perdóneme. Timochenko al gobierno Petro. Ah, ya. Como signatario y representante de la alta parte contratante del acuerdo de paz entre el Estado colombiano. Hágame el favor, la alta parte contratante. Ese es el lenguaje internacional, es lo que se usa en los tratados internacionales que le ponen fin a procesos de guerra. Las altas partes contratantes, ¿cómo le parece? Y entonces uno se traga ese sapo y no protesta y quedan las altas partes contratantes. Ahora las altas partes contratantes serán el ELN con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo le parece? No, esto es monumental. La forma en cómo se expresan es realmente increíble, asustadora. Lo que ha dicho entonces es lo siguiente. Como signatario y representante de la alta parte contratante del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, pongo a disposición del gobierno y del ELN la experiencia colectiva que guardamos los firmantes de la paz para facilitar el diálogo y el entendimiento entre las partes. ¿Cómo le parece? El entendimiento entre las partes, la distancia que hay entre el M-19 y el ELN, que se van a poner de acuerdo. Entre las FARC y el ELN. Y van a estar de acuerdo todos en que la culpa de todo lo que pasó en Colombia la tiene el ejército, que la tiene la policía, y que los movimientos guerrilleros fueron solo movimientos de protesta del campesinado humilde que tuvo que reaccionar ante los excesos y las brutalidades del ejército y la policía. Yo le digo de antemano en qué van a concluir exactamente en eso. Y entonces, como a las FARC ya se le dieron 10 curules en el Congreso, por lo menos el mismo número se le da a los miembros del ELN, de modo que Beltrán ya tendrá listo quiénes son los congresistas del ELN que van a venir al Senado y a la Cámara de Representantes, no tengan ninguna duda. Por ahí se empieza, ¿o no? Pero claro, de lejos. No sabemos qué tanto se avanzó en los supuestos diálogos de paz que desde el 2017 se planteó en La Habana, en el gobierno de Juan Manuel Santos, con los terroristas del ELN. No sabemos qué tanto se le avance, qué es lo que hay allí y de dónde van a partir. Lo cierto es que siguen insistiendo, doctor Fernando, y los llamados que hace el petrismo en Colombia es para aprovechar de una vez y que de otras bandas criminales se sumen a la iniciativa de la paz total. Pero aquí hay cosas que preocupan. Le leía yo una declaración al presidente Petro ayer, doctor Fernando, el 22 de agosto, que decía lo siguiente: nos corresponde hacer el cambio, quizá en 4 años no podamos hacer lo que se podría hacer en décadas. ¿Qué quiere decir con eso el presidente? ¿Que no le alcanzan los 4 años para hacer los cambios y que pensaría en quedarse más tiempo? ¿O que entiende que definitivamente 4 años es corto y que pues va a intentar hacer lo que sea posible en los cambios que propone, pero que igual no se atornillará en el poder? No sé. Algunos nos dicen, doctor Fernando, al oído, que hay que revisar con mucho cuidado lo que indica la Comisión de la Verdad, porque entre líneas deja entrever que lo que se pudiera llegar a cocinar en Colombia de aquí a 1 año es la iniciativa de una asamblea constituyente. ¿Será que nos llevan para allá? ¿Será que a eso es a lo que le apunta el presidente Petro cuando hace este tipo de afirmaciones? ¿Para qué necesitan asamblea constituyente si tienen el poder entero? ¿Para qué lo necesitan? Tienen el Congreso, tienen el Poder Judicial, todo lo que necesiten. Tienen el Poder Ejecutivo. ¿Para qué asamblea constituyente? Ahí la tienen a su disposición y hacen la Constitución lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Y entonces por eso son los acuerdos de paz y por eso están los comunes en el Congreso de la República. No se le olvide que al país le preguntaron para que saliera en un plebiscito que organizó Juan Manuel Santos, que financió Juan Manuel Santos,
por el que pagó una fortuna en publicidad en favor de su plebiscito y lo derrotamos en las urnas. Pero no sirvió de nada, porque entonces Juan Manuel Santos fue donde sus amigos de la corte y los amigos de la corte dijeron que no, que eso que había dicho el pueblo era una bobería y que de lo que se trata es de la paz y que la paz está por encima de cualquier otra consideración y de cualquier otro valor, ¿no? Entonces en eso estamos. No se les olvide, hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. A ver, Cindy, ¿de quién es esa frase? Doctor Fernando, lo acabo de decir usted en el editorial, pero no lo recuerdo. Bueno, no le estaba poniendo atención. Jean-François Revel, uno de sus libros más notables, el gran escritor político francés. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Por ahí empieza uno de sus libros claves. Hay que buscarlo, además hay que buscarlo, Cindy. Busque los libros de Jean-François Revel y yo le digo cuál es el libro donde encuentra usted esa frase muy al comienzo, o es la primera o es la segunda del libro de Jean-François Revel. De manera que el gran objetivo es la verdad, para sustituirla por el mito, y se sustituye por el mito. De manera que imagínese usted el placer de Álvaro Leiva y de los delegados del ELN construyendo la nueva verdad y llegando a la conclusión de que el culpable de todo ha sido el ejército de Colombia. Hay que empezar por destituir una institución fundamental, que es el ejército. Esto va a ser una campaña feroz contra el ejército. Y para que no se pongan nerviosos los miembros actuales del ejército de Colombia, se va a atacar al ejército que fue, a los generales, y también a la Armada Nacional y también a la Fuerza Aérea, los generales que intervinieron para hacer respetar la paz en Colombia y para defenderla. Entonces ellos van a ser los grandes culpables, ¿no le parece? Bueno. Es lo que ha presentado el informe de la Comisión de la Verdad, y se lee perfectamente, doctor Fernando, cómo dejan entrever que los culpables de todo lo que ha pasado en Colombia son el Estado y la fuerza pública, que obligó a muchos a tomar las armas o a irse con un grupo narcoguerrillero. Eso lo dice claramente el famoso informe. Ahora, respecto del informe, debo comentarles que hoy, precisamente, la Comisión de la Verdad estará en el Congreso de la República, van a asistir al Senado, a la plenaria, para presentar lo que llaman ellos el informe final, que pues tiene todo este tipo de afirmaciones. Entre otras afirmaciones, que Santrich fue víctima de una trampa del Estado que los llevó a delinquir. Esta es la cosa más absurda que hay en comentarios, definitivamente. Y respecto de eso, tengo que contarles también, doctor Fernando, al oído, que el Partido Comunes FARC, ya anunció que va a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, oigan esto, para solicitar una investigación sobre el entrampamiento que denuncia la Comisión de la Verdad contra alias Santrich. Ay, pobre víctima, no, tienen que investigar quién entrampó a semejante arcángel, ¿ah? Néstor Humberto Martínez, ya ustedes lo oyeron. Hay decisiones judiciales en firme que comprueban todo lo que dijo Néstor Humberto Martínez, pero él va a ser el chivo expiatorio de este proceso. La Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, el Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia. Bueno, Cindy, yo la conmino para que usted busque en uno de los libros finales de Jean-François Revel esa frase. Hay una cosa moribunda en el mundo que... A ver, aquí tengo la lista, doctor Fernando. Usted me dice, ¿el conocimiento inútil será ese, en ese libro? No, la connaissance inutile, no. El monje y el filósofo, No. la obsesión antiamericana, la tentación totalitaria, ni Marx ni Jesús. Creo que es la tentación totalitaria. Creo que es lea ni Marx ni Jesús, es uno de los libros más antiguos de Jean-François Revel.
Creo Es que es la tentación totalitaria. tentación, no totalitaria. Lo, Me lo parece, buscaremos. me parece que es la tentación. Yo he leído todos los libros de Rebel, pero no puedo recordar exactamente y no los tengo aquí a la mano cuál es la obra donde empieza o es la primera o es la segunda frase. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Jean-François Rebel. De manera, amigos, que ahí lo tienen. Bueno, hay una cosa que me tiene desconcertado, pero muy positivamente desconcertado. Diosdado Cabello pidió que le extraditaran a todos sus enemigos, a los que están en Colombia, buscando refugio, buscando auxilio de ese régimen despótico, y Petro les contestó que no, que él hace respetar el derecho internacional y que esas personas que vinieron a buscar refugio en Colombia lo tendrán. Muy gratamente impresionado quedé yo con esa actitud del doctor Petro, que ojalá no cambie, ¿verdad? Esperemos que no la cambie, doctor Fernando. Sí, es verdad, impresiona la velocidad a la que respondió, porque fue muy rápida la respuesta que le dio a Diosdado Cabello, y fue claro en que en Colombia se respeta el derecho de asilo, y en el caso de los perseguidos políticos, pues tiene protección constitucional y legal, como tiene que ser, y de derecho internacional. Pero preocupa mucho, pues, porque este sujeto, Diosdado Cabello, ya dice que para poder restablecer las relaciones en temas jurídicos se hace imperativo que Colombia cumpla con lo solicitado por esa dictadura. Esto viene para desarrollo, esto viene para más. Veamos que no resulten justificando de alguna manera perseguir Bueno, a los ya perseguidos políticos de Venezuela. el libro de Rebel es la connaissance inutile, el conocimiento inútil. Si lo tiene por ahí a la mano, revise las primeras frases del conocimiento inútil, de Jean-François Rebel. Un hombre que se anticipó a su tiempo y que escribió exactamente lo que iba a pasar y está pasando, y cómo se está haciendo el montaje de una nueva verdad montada sobre el mito, que es la especialidad comunista, y qué será lo que salga de la reunión de Cuba. Dios mío bendito, lo que va a salir. Entonces, por ahora no hay negociadores del gobierno, sino de una comunidad exploratoria. La de Álvaro Leiva, canciller, la de Danilo Rueda, el comisionado de la paz, y la del miembro del Congreso, la de Cepeda. Cepeda es el tercero, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y ya el fiscal Barbosa firmó la suspensión de órdenes de captura a los negociadores del ELN, sobre cuáles asientos jurídicos uno no sabe, pero eso no importa. El fiscal Barbosa está cumpliendo órdenes del gobierno de Petro y las cumple a rajatabla. Entonces los comunes pide que se investigue a la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso quién es? Eso tiene nombre propio, Néstor Humberto Martínez. Van por él. Esa investigación que plantean los de FARC comunes, doctor Fernando, nos va a poner a nosotros otra vez ante investigaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque dicen que eso fue un atroz crimen. O sea, ¿Cuál dice usted? lo que ha dicho Lo que hicieron contra Santrich, un atroz crimen. Lo califican de atroz crimen. Bueno, pobrecito Santrich era una víctima de este mecanismo atroz de represión que es el ejército. No se le olvide que esto es fundamentalmente contra el ejército, pero como no quieren poner nerviosos a los generales de hoy, se van a venir contra los generales de ayer, contra todas las cúpulas militares que fueron. Eso, délo por seguro, délo por cierto. Y los de hoy no van a defender a los de ayer, eso tengan ustedes también la seguridad. Bueno, las comunidades del norte del Cauca aseguran que el diálogo propuesto por Petro fracasó. ¿Eso qué significa? Este tema, doctor Fernando, va creciendo y se va haciendo día a día más grave
por cuenta de la falta de liderazgo del gobierno Petro, pero sobre todo de las declaraciones ambiguas y hasta peligrosas que ha intentado dar la señora ministra de Agricultura en Colombia. Y es que no puede sentarse la gente dueña de la tierra a dialogar con los usurpadores. Bueno, eso es en la práctica, doctor Fernando. Y en la teoría, pues tampoco está visto que una persona que no tiene derecho sobre la tierra tenga que reclamarla y sentarse en ella y uno tener que sentarse a negociar con quién. Hay enfrentamientos entre indígenas y comunidades negras que de hecho se presentaron ya esta semana. Ayer hubo enfrentamientos en horas de la tarde por territorios en el norte del Cauca, en el sector específico de Alto del Palo. Las comunidades han asegurado que no funcionaron esos diálogos que propuso el gobierno de Petro para buscar la salida a estos enfrentamientos. No creemos en una vía diferente al diálogo sensato, maduro y tranquilo entre las partes para poder recuperar la paz en el norte del Cauca, es lo que había dicho el ministro del Interior, Alfonso Prada. Lo cierto es que ese tal diálogo, ¿cómo lo llamó él? Tranquilo, franco, entre las partes para recuperar la paz, no funcionó. Lo que vimos entre ayer, las partes, hágame el favor, entre las partes, los legítimos propietarios de la tierra por un lado y por el otro lado los invasores. Esas son las partes. Diría Timochenko, las altas partes contratantes. Así, tal cual. Pero, exactamente, pero los propietarios de la tierra parece que no tienen mucho quien los defienda. No, nadie. Y ahí están exigiendo que si se va a hacer algo se haga, pero pues el tema no es sentarse a dialogar sobre cómo van a perder parte de su porción de tierra, que es legítima de ellos. Pero además aquí hay una cosa interesante, doctor Fernando, y es que los ataques contra la propiedad privada, la quema de los cañaduzales, está afectando el trabajo de unas familias que dicen no podemos permitir que nos sigan acabando lo poco que nos queda, y es nuestra posibilidad de trabajar. Claro, si les destruyen los campos de siembra de caña, ¿en qué van a trabajar estas personas? Y los otros solo están dedicados a destruirlo todo porque les han dado la oportunidad de hacerlo. Y el gobierno se quedó de brazos cruzados. Dejaron solos a los tenedores y propietarios en el Cauca. A los propietarios y a los trabajadores. A los trabajadores, a los afrodescendientes o negros que trabajan en esos cañauzales, los dejaron solos y están dejando solos a los propietarios de las tierras y por algo se empieza, ¿no? Que no se le olvide a los dueños de las tierras en el Valle del Cauca que por algo se empieza y se empieza por el principio. Entonces se están atacando el norte del Cauca y luego seguirán más adelante lo que sea necesario, claro, tierras bien buenas, y entonces le caen a los ingenios azucareros. Ya a un ingenio lo invadieron y no pasó nada. Entonces eso tenemos y es importante saber qué es lo que va a pasar cuando el mundo está evolucionando hacia una realidad distinta, la realidad que proponen los regímenes comunistas, que son realidades atroces. La única defensa que tienen es culpar de ellas a los capitalistas. Todo lo que pasó fue culpa de los capitalistas. Vamos a ver si es culpa de los capitalistas lo que está pasando en Cuba 60 años después. Llevan 60 años. ¿Qué pasa en Cuba? Estamos con Julio Schilling, que nos comentará en un minuto qué es lo que está pasando con algo sorprendente y sorpresivo. Protestas en Cuba contra el régimen comunista. En un minuto Julio Schilling estará con nosotros en la hora de la verdad. Ya regresamos. Hablábamos con ustedes al oído.